Hola a todos, hola a todas, muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diseño global interconectado. Bienvenida Alejandra Casado nuevamente. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Hoy estamos en el día 17 de noviembre de 2019, estamos a 32 días de la entrevista anterior, dos vueltas podríamos decir. Y bueno, nos encontramos en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina. Y bueno, vamos a abrir algunos puntos para seguir clarificando esta interconexión del diseño global. En esta mañana estábamos en el taller de arquitectura vincular, justo el módulo 4 que estábamos desarrollando con Nair y otras personas que estuvieron implicadas en esta edición, que se llamó Yo Humano, un recurso del día. Y hablábamos de esto de la monotonía del temporal que uno a veces experimenta en la rutina. Es decir, esto de, bueno, mañana por ejemplo es lunes, inicia quizá la jornada laboral una persona, tiene su horario, su trabajo, las cosas que tiene programadas para hacer, y en eso que está haciendo quizá sucede algo que no espera, algo que irrumpe, algún conflicto, algo que se le plantea que no lo esperaba, ¿sí? Y eso que irrumpe, nos preguntábamos a qué nos está invitando. Aquello que irrumpe en lo automático, en nuestras rutinas, en lo que se va dando en nuestro contexto diario, cotidiano. O sea, si lo podíamos leer, una invitación, pero una invitación ¿a qué? Y a abrir el área de interés, porque en Bien. definitiva lo que perturba esa interrupción es ese área de interés que está enfocada en una cosa que ya está como bajo un marco de control de alguna manera y bueno, eso va a hacer que ese círculo se amplifique, ¿no? Y de pronto lo que está en la escena o lo que está en el foco cambia. Entonces esa mirada a lo nuevo te obliga, digamos, a cambiar el ángulo. Bien, es como una intersección, digamos. Sí, bueno, una conexión con la realidad, o sea, no es que yo estoy procesando la realidad, sino que la realidad empieza a procesarme a mí. Entonces me siento como el tomate de la ensalada y no yo el que está haciendo la ensalada de tomate. Bien. Entonces, bueno, me cambió la posición, ¿no? Claro, cambia la posición Claro, dentro de eso que estoy claro. haciendo, digamos. Uno parece que lo vive como, como una interrupción porque viene seteado para hacer algo en específico, pero en realidad lo podríamos ver como una conexión. Sí, si estamos abiertos al diálogo con la realidad, para nosotros sí, el resto del mundo se Diga. va a intentar defender de eso que aparece. Si hay una apertura al diálogo con la realidad, hay otra predisposición. Claro, claro. De todos modos, creo que no nos queda, o sea, es como que llega un momento donde me parece que no te queda otra. O sea, porque si te enojas, te ofendés, te puedes enojar hoy, te enojas mañana, pero vivís enojado en algún momento después porque se te transforma un estilo de vida estar enojado, digamos. Sí, la realidad se va a tender a poner bastante molesta en el próximo tiempo. Bien, bueno esto de la molestia, porque me surge otra pregunta. Digamos, esto de me molesta, ¿no? Me va a molestar. Sí. Es como, yo lo puedo leer como una especie de reclamo, que te vienen y te dicen, ¿no? Te dicen, estoy acá, ¿no? Y vos ayer, que diste una charla en una fundación acá en Mar del Plata, para un proyecto en la cárcel que se está haciendo, hablabas de la responsabilidad que tenemos por haber nacido humanos. Sí.
Y a partir de esto que vos decís va a volverse molesta la realidad, porque está reclamando, ¿eso Claro. puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, la realidad es un organismo. La realidad es la mente transvuelta a mentalidad de un organismo. Y este organismo es nuestra estrella que se expresa y nosotros somos una de sus partes. Y no estamos sintonizados con esta perspectiva. Entonces la realidad se autoincrementa continuamente, pero nosotros no estamos enterados. Lo que ocurre es que ahora el ritmo de ese incremento se acelera. O sea que se hace más corto ese ritmo, se hace más corto, más corto, más corto, más corto, más corto. Y nosotros nacimos con una especie de ritmo, de pauta más largo. Entonces, ¿qué pasa? Nacimos con un ritmo de pauta más largo, pero ahora la realidad nos obliga a que sea más corto, más corto, más corto, más corto, más corto. Entonces significa que tenemos que cambiar nuestros biorritmos, el biorritmo de nuestras personalidades, de alguna manera, a un ritmo que nos va a resultar molesto, porque va increyendo. Y nuestras ideas están estaqueadas. Y nuestras modalidades y formas de procesar están estaqueadas a un ritmo, a un segmento. Claro. Pero la realidad entra adentro de ese segmento y después vuelve a entrar adentro de ese segmento y después vuelve a entrar adentro de ese segmento. Sí. ¿Sí? Entonces, un aspecto nuestro que es el biológico está preparado, pero el otro aspecto que es el mental no está preparado. Entonces, bueno, como el cambio es muy grande, muy grande, muy grande, una parte nuestra sí lo tomó, pero otra parte no lo tomó. Y esa es un poco la molesta, la parte molesta, ¿no? Claro. Porque la parte mental está estaqueada. Claro. Tiene una perspectiva de tranquilidad que va a ser perturbada y va a ser perturbada. Claro. Inexorablemente, porque mentalmente no estamos instruidos en que esto suceda. Y esto va a suceder porque es inherente a la realidad, que le importa muy poco la cultura que al humano se le ocurrió tener. Claro, claro. No puedes generar una cultura que no tiene un sustento que está en armonía con la realidad. ¿Sí? La realidad tiene un ritmo y tiene una exigencia que la cultura eligió no considerar. Bueno, ahora la realidad va a romper a la cultura porque se va a imponer. La cultura no puede ponerle los puntos a la realidad. La realidad sí puede ponerle los puntos a la cultura. Y esto es algo que la especie humana lo entiende, pero la civilización humana no lo entiende. Claro. Entonces, por eso es que orgánicamente estamos preparados, pero mentalmente no estamos preparados, porque mentalmente a nuestra mentalidad la dirige el aspecto digital que organiza a nuestra civilización y la parte del biorritmo biológico tiene que ver con otros relojes. Claro. Otros engranajes. Con otros engranajes Sí. que tienen resortes que responden muy estrictamente. Claro. ¿Sí? A las actualizaciones. Claro. Entonces, ahora hay unos relojes que van a responder a la actualización, mientras otros se van a romper porque no responden a la actualización. Claro. Digamos que la realidad está invitando a una permacultura, podríamos decir. Perma, ¿no? Sí. Ayer una de las chicas que estaba en la exposición decía que trabajaba con la caca. Con la caca, ¿sí? Y decía que con eso, ¿no? Empezaban a construir.
No como la permacultura. Las construcciones de permacultura se hacen con eso, se suelen hacer con el desecho, ¿no? Lo que consideramos desecho culturalmente. Entonces nos está invitando la realidad a trabajar con eso, ¿no? A trabajar con eso que consideramos el desecho, lo que normalmente tiramos a la basura, con lo que excluimos. Un reclamo de lo que nosotros llamaríamos baja frecuencia o cosas que queremos no mirar, ¿no? Claro. Entonces lo que queremos no mirar, bueno, viene como a nuestra pantalla en primera plana. Entonces, no, esto no existe, bluff, salta. No, esto no existe, bluff, salta. Y llega un punto que, bueno, se vuelve imposible de frenar. Claro. Y es responsabilidad del humano tramitar con eso. Es responsabilidad de la especie humana ponerle los límites a la civilización. Y esto es lo que está haciendo. Está haciendo el animal biológico, está saliendo a la escena a poner límites, ¿no? Bien. Digamos que la civilización humana está presentando signos de desgaste, de límite. Y esos límites vos proponés ser derivados a la especie. Lo que ocurre es que si no se encarga la especie humana, sí, se va a encargar el clima. Bien. Entonces, es un resorte mucho más estable que la especie humana salga y ponga el acote, porque lo va a hacer instintivamente. Bien. ¿Sí? El instinto tiene un cronograma que está acordado con el clima. ¿Sí? El clima, esto es bien inconsciente, le transfiere a ese instinto un reloj. Bien. ¿Sí? Entonces ahí, cuando ese reloj llega a un punto, hay un límite muy estricto. Y porque, ¿qué pasa? La fisiología humana es un recurso muy valioso para la Tierra, para todo el sistema solar. Claro. Entonces sí va a ser preservado, pero va a ser preservado según las reglas de ese sistema solar, no según las reglas que a nosotros se nos ocurre en nuestra fantasía de que vamos a usar los recursos del planeta y después nos vamos y nos buscamos otro planeta y esas tonterías. No tenemos para nada la madurez de ningún lado, ni madurez científica, ni madurez de conciencia, ni madurez de perspectiva para ir muy lejos de acá. Total. O sea, nos tenemos que hacer cargo, digamos. Claro. Entonces, Ale, decís que va a haber una presión de la realidad por esto, por esta responsabilidad que implica la vida humana en la Tierra y en este sistema solar planetario. Sí. Y vos hace un momento me comentabas que China anunció que hay un planteo frente a la corrupción de los políticos, anunció como una especie de ejecución. Se te terminó el crédito para la corrupción en ese ámbito que es la política, implica estar a cargo de lo colectivo. Sí. Entonces, me gustaría que abras un poco esto porque tengo una compañera en el grupo de investigación que se encarga de estudiar toda la parte de China y la estructuración del derecho chino, que ellos tienen, por ejemplo, se le hace muchos reclamos a China en torno a los derechos humanos, ¿sí? Pero mi compañera dice, ellos tienen otra cosmovisión del derecho, tienen otra mirada acerca del derecho y prima lo colectivo por sobre lo individual.
en este sentido, en esa estructuración, en esa visión. Entonces esto que me contabas me parece que encajaba directo con esa cosmovisión, porque la política está a cargo de una responsabilidad que es de tipo colectiva, que ya no es solo yo, Claro. ¿sí? Claro. Bueno, acá el tema es el siguiente. Estamos en una visión donde, bueno, acá en la Argentina aceptamos a la corrupción como metodología de gobierno. Claro. Entonces, es como que esa aceptación hace que no se pueda desarrollar el discurso va por un lado y la realidad va por otro, ¿no? Pero ese discurso se ampara dentro de un mensaje que es como lo colectivo El primero. discurso es como el de los chinos, Mm. pero la realidad no es como la de los chinos, ¿sí? Entonces, ¿cómo te puedo decir? Los jueces ahora no pueden ir en contra de lo que el pueblo votó. ¿Entendés? No, porque tienen que hacer caso al margen de error del pueblo. El margen de error del pueblo admite que lo gobierne la corrupción. Entonces, ok, no pueden ir contra eso. O sea, porque, ¿qué pasa? Hay otra madurez social allá. Claro. Aquí no tenemos esa madurez social. O sea, es como el derecho primero y la responsabilidad no hablemos, ¿no? No se habla. No existe, no Claro. existe. Allá, para hablar de un derecho, tenés que hablar primero de 1.000.000 de responsabilidades. Absolutamente. Entonces, estamos hablando del plano de la realidad, no del discurso. Claro. Aparte, bueno, el respeto a la palabra allá no es acá la palabra es como un manto que cubre los hechos, ¿no? Entonces, Sí. al ser la palabra un manto que cubre los hechos pueden ser cualquiera. Claro. Total, la palabra discursivamente es inapelable. Claro. Los hechos, si se apelan, van en contra del pueblo. Claro. ¿Entendés? Entonces la esquizofrenia social es el tema que tenemos que ver para poder madurar esta situación. O sea, esta situación que nos pasa a nosotros, ¿no? Concretamente. Sí. Que estamos atravesando la exposición de todos los márgenes de error así En pantalla gigante. en pantalla gigante. Claro. Sí. Como que acá la palabra no tiene peso, es como, sí, No. lo dije en otro momento, pero ahora... Por eso varía, por eso y bueno, pero lo que pasa es que si la tenemos que respetar a la palabra en los hechos, entonces nadie soporta la vara. No. Nadie soporta la vara, ni el pueblo ni el gobernante. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces ahí hay una volatilidad Sí. o por supuesto, esa volatilidad, eso es lo que va a sacudir fuertemente a la Argentina, ¿no? Esa volatilidad, ¿qué función tiene? Educarnos, o sea, educarnos. Mira, ahora este escenario, al cambiar tan abruptamente, va a dejar pata para arriba a todos los planes, ¿no? Claro. Entonces eso, un escenario muy interesante. Muy interesante. Porque vamos a estar frente a nuestros discursos y la realidad destruyéndolos delante nuestro. Entonces, y si no tenemos a nuestros discursos para taparnos debajo de ellos, ¿qué es lo que nos va a suceder? Entonces, bueno, ahí es donde se pone interesante, porque sí o sí la realidad nos va a hacer madurar aceleradamente.
Claro. porque nos precisa en un 2020 a la par. Bien. ¿Sí? Entonces todo ese encendido que vos ves que está ocurriendo De justo manera... por el cordón occidental de América, Sí. ¿no? Ese encendido que vos fíjate que coincide con cuando la Tierra se levanta y forma las cordilleras, también eligió el cordón occidental para levantarse, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y poner como un límite, Claro. ¿no? Claro. Bueno, eso es exactamente lo que está ocurriendo, porque la fisiología humana es un recurso de la Tierra. Entonces, ese reloj que yo estoy hablando, que se conecta con el instinto, con la base, con la especie humana, le hace hacer exactamente lo mismo que hizo con la Tierra en su momento. Claro. ¿Sí? Porque se levantó así como una picada. Sí, sí. Como una picada que se encendió de golpe, ¿no? Ecuador, Chile, Entonces, Bolivia. pero vos fíjate que tiene que ver con ese cordón occidental. Claro. Sí, ¿Ves? sí. Entonces ese cordón occidental es el instinto que viene a frenar los delirios de la civilización. Bien. Y ya que estás hablando de esto, Ale, lo que noto es que hay como una especie de pérdida en la autoridad. O sea, es como que aquello que antes consideramos que tenía cierta autoridad, la pierde. Sí. Y, o sea, ese proceso está aliado con esto. O sea, está en una aliación con esto. Porque la autoridad la va a tomar el instinto. Bien, bien. El instinto se va a apropiar de... El instinto es más certero. Claro. El instinto no tiene duda. Claro. Tiene una certeza, ¿no? Entonces, pero esto es iónico. Este cambio Sí. va a operar molecularmente, pero por pulso iónico. También, Ale, acá Sí. te hago una pausa, o sea, también me imagino, o sea, y ya lo vemos, está cambiando el mapa de lo que es los mecanismos de construcción de la autoridad y los mecanismos de construcción del poder incluso. O sea, eso es lo que está modificándose en diferentes sectores. Yo hablaba de esto de Evo Morales, ¿no? Sí. Evolución de los conceptos morales. Claro. O sea, la paradoja es que Evo Morales está provocando al surgimiento del instinto de la evolución de los conceptos morales. Claro. Entonces, es un provocador, Claro. como un catalizador. Claro. No es importante Evo Morales en sí, Sí, sí. sino el rol que está jugando en el encendido del instinto de todo ese cordón. ¿Sí? Claro. Claro, que ni él se entera, digamos. No porque estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la realidad está usando una escenografía, usándonos a todos como actores, algunos educándonos de manera más lejana, como una observación, Claro. y a otros de manera más activa en la ejecución. Tipo actores, digamos. Actores, exactamente. Claro. Pero lo mismo que me sucedió a mí, fue una anticipación, un dotarme de recursos para tomar ahora estas lecturas. Si no, ¿cómo? Claro. Sería como, este otro rol sería como darle un guión coherente con la realidad. O sea, esto de... Es que los guiones coherentes van a empezar a surgir desde el instinto. Bien. Porque, bueno, no sé si vos has escuchado de las canciones, las letras de las canciones de los chilenos y las letras de las canciones de los bolivianos. O sea, estamos frente a un arte nuevo, Bien. un arte
que ahora sí que surge de las entrañas del instinto, de un basta, de un hasta acá, Claro. y de una rebelión que es la rebelión de los mansos. Pues los mansos son de mecha larga, ¿sí? Pero esa mecha larga no es que no se enciende, sino que cuando se enciende no para. Claro. No se agota No fácilmente. para, porque, Claro. o sea, el encendido de mecha corta, la protesta corta, esto de cuando yo protesto porque tengo realmente envidia o porque tengo un celo o porque, este tiene tal cosa y yo no la tengo, eso es una mecha corta. Claro. Entonces la arreglás con un poquito de plata y ya se calma. Y ya. Pero a esa mecha larga, a eso que es visceral, vos le pones la plata que le pongas y no lo vas a pagar. ¿Me Total, comprendés? total. Porque surge del valor, no surge del precio. Esa mecha corta surge del precio. A ver cuánto valés y te Claro. callamos. Claro. ¿No? O sea, periodistas argentinos ahora, pura mecha corta que estamos viendo, cuánto le pones y listo, ya está. Pero hay otra entraña Sí. que no es comprable. Claro. Ahí ese es valor, la otra es precio. Claro. Entonces, Claro. y nosotros ahora tenemos que entrenarnos en esa diferenciación clara de qué es precio y qué es valor. ¿Sí? Bien. Porque el valor tiene que ver con lo global y el precio con lo particular. Bien. ¿Sí? Bien. Porque cuando el valor te toma, vos brindás por todos los ángulos. Claro. Por todos los ángulos y por todo el tiempo, Irradia. digamos. Y es como una cosa que es estable, Claro. es increyendo, Claro. aumenta la estabilidad, aumenta la confianza. ¿Me entendés? Sí, sí. Aumenta la conexión con lo dinámico de la realidad. Sí. Es una conexión de tipo permanente. Claro. En cambio, si te tienen que estar encendiendo, te tienen que poner combustible de afuera, pues decir, no. Porque Yo camino hasta acá, son 3 pesos. El camino hasta allá son 6. El camino hasta el otro lado son 9. Y entonces continuamente le tenés que estar regando para que siga caminando, ¿no? Pues eso es precio, eso no es valor, Claro. ¿no? Y vos decís, ¿qué es una madre? ¿La que le están pagando para que sea madre o la que es madre gratis? Y yo te diría que es madre gratis. Madre gratis, ¿no? Todos Sí. queremos una madre gratis, ¿no? Total. El valor no es lo mismo. El valor es algo esencial y que nos trasciende, y que eso ya no le podés poner un precio y callarlo, ¿no? Y eso es lo que se está encendiendo en estos países. El sentido es el que está en juego, el sentido de la vida, el sentido de mi expresión, el sentido de mi aporte, el sentido. Entonces eso no es Sí, es otro nivel. sería, Es otro nivel. Claro, vos ayer decías que lo que hago cuando hago lo que hago cuando estoy haciendo aquello que hago, eso es lo que va a agregarle valor. Es decir, ¿qué estoy haciendo en el mientras estoy haciendo algo? Claro. Y ahora que traes la palabra sentido, como la recreación en ti de la gravedad, de lo que tiene peso, de lo que tiene... Lo que tiene 416 calendaria. Claro. Claro. Sí. Claro, eso. Entonces, digamos que también requerimos de referencias para tomar eso que está ahí, digamos. O sea, referencias espaciotemporales. Que me parece que, o sea, esto de consciente y no consciente, ¿no? Hay un montón de gente haciendo un montón de cosas que son geniales. Ajá. Pero no sé si se enteran de lo fabuloso. Lo que pasa que, bueno, en este caso la resonancia nos ha llevado a tomar perspectiva mucho más trascendental. Pero vos fíjate que inconscientemente
lo que la realidad quiere activar en el instinto humano en tiempo, no se retrasa un solo día. No, claro. Y hace exactamente lo mismo. O sea, nosotros no somos hacedores de esto. A lo sumo, fuimos anticipados para ser capaces de observar y verlo. De captarlo. Claro. Pero hay otros mecanismos, hay otros resortes operando aquí. Claro. Que nos trascienden completamente. Y eso también da cierta como tranquilidad, podríamos decir, Claro, cierta paz, ¿no? Claro. Sí. En cada uno de nosotros. Sí. Bueno, eso es... Porque si no es como, o sea, es como que esto es lo que tengo que hacer, ¿no? No. Es que justamente la realidad lo que tiene es un sistema de bandas. Nunca sobrecarga una. No, para eso están las bandas. Claro. Y como están administradas con estos niveles iónicos, no hay capacidad de violarlas nosotros desde el campo molecular, esto. Claro. ¿No? Porque es lo que le da la capacidad de existir a esto. Claro. Entonces no podemos modificarlo porque es lo que nos sostiene. Claro. O sea, es la función remota que ha sido totalmente bloqueada y en este momento, al estar desbloqueada, está activa. Está activa y está operando. Y nada, simplemente fuimos capacitados de manera anticipada para percibir estos acontecimientos y comprenderlos. Claro. Y mientras tanto ir elaborando lo que nos toca a nosotros, ¿no? Porque a nosotros nos toca el guionado de la explicación de estos fenómenos. Claro. Sí. Eso es como un rol más light, y sí, es más light porque nuestro error nativo no nos estaría permitiendo algo más. Otra cosa. Ni algo menos. Claro. Ni algo más, ni algo menos. Pero en este renglón nos va a dar los recursos que precisamos. Sería lo que la realidad requiere. Entonces nos encontramos frente a otro proceso que está emergiendo y que tiene que ver con una conciencia quizá de sistema. Entrar dentro de una conciencia de sistema. Donde particularmente estamos implicados. Bien. Particularmente implicados y molecularmente experimentados, esa particularidad, ¿no? Entonces, todas estas tres conjugaciones es lo que ahora vamos a trabajar muchísimo: campo iónico, particular y molecular. O sea, son tres instancias que van a gestionar esta estructura de esta nueva etapa. Pues una nueva etapa lo que se abre. Es una etapa donde no podemos desatender la responsabilidad de portar un vehículo, una fisiología humana. ¿Por qué? Porque el espacio-tiempo va a entrar en un ritmo que requiere un dinamismo, como una actualización muy dinámica. Sí. Igual a la que tienen las especies. O sea que nosotros tenemos que entrar en sintonía con ese tipo de actualización. A eso se le suma que podemos incrementar el sentido y el significado de la estructura espaciotemporal. Claro. O sea que no solamente que tenemos que cumplimentar con todo lo que el reino animal ya hace, sino que encima estamos a cargo de una función que aumenta el sentido y el valor de una estructura espaciotemporal. Claro. Empatía sistémica, entonces, en el sentido de que estamos siendo parte de un proceso que también es impersonal. ¿Qué es impersonal en realidad? Nosotros tenemos un aspecto que es impersonal y otro que es personal y otro que es comunitario. Perfecto.
Perfecto. ¿no? Entonces, como la parte personal en plural, Claro. ¿no? Y en el impersonal estamos todos reunidos, pero estamos reunidos como si fuéramos una ecuación, Claro. ¿sí? Entonces, la quinta dimensión es una dimensión que proporciona la conciencia de esa ecuación. Bien. Bien. Perfecto. Perfecto. Creo que es una maravilla estar en este momento. Totalmente de Estar acuerdo. vivos en este momento. Totalmente de acuerdo. Y Sí. eso conlleva una responsabilidad, pero es una responsabilidad que también es liviana cuando entendemos que somos parte del sistema. Ujú. Y que bueno, nada, que es estar donde estamos, reconocer donde estamos, nuestro error nativo. Entendiendo que el error nativo es un sistema de comunicación Claro. interdimensional, ¿no? Claro, Entonces esto son un montón de terminologías que depende de la audiencia, va a ser Claro. muy áspero, pero que bueno, con los acontecimientos de la actualidad cada vez van a ir en una convergencia y en una anticipación que es muy, muy, muy exageradamente más asertiva, ¿no? Minuto a minuto Y se coherente. vuelve mucho más asertiva. Mm. Y sobre todo en el mes de diciembre, que vamos a experimentar una proyección geométrica de la conciencia. Sí. Se acerca el año de CIDE y Claro, pero para poder decidir algo tenemos que tener una conciencia aumentada. Ese aumento totalmente desproporcionado para los términos lineales de lo que es un fenómeno de maduración, sí, lo que vamos a ver es un fenómeno de maduración no lineal. claro. ¿Sí? Eso- La resolución de estos conflictos va a ser una resolución no lineal. Entonces es una resolución que tiene una proyección que se dispara a partir del 30 del 11 y que llega a su cenit el 25 de diciembre. Y bueno, esto es todo para capacitarnos como especie humana de estar a la par de la Tierra, sistema solar, como en una comunicación completa Total, con el universo expresado. total. Somos parte de eso, así que Claro que sí, es la realidad tomando a nosotros como recurso, como su recurso. Muy importante esto, ¿no? absolutamente. Por sí. esto es lo que me va a dar la puerta de la adaptación. La adaptación tiene que ver con eso de reconocer que somos un recurso de la realidad y por eso nos va a estar educando a grandísima velocidad. Claro, claro. Que también se trata de que cuando ocurre ya tengo recurso para... me aborda y ya tengo recurso, me aborda y ya tengo recurso, me aborda Porque y ya el tengo- aparato al estar Sí. reparado ya tiene los recursos listos de manera anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca los desafíos van a superar a los recursos. Total. Los recursos y los desafíos están a la par. Entonces lo que vamos a hacer es experimentar este algoritmo desde adentro Perfecto. y con las puertas abiertas para una conciencia de quinta dimensión. En eso estamos. Así que bueno, muchas gracias a cada uno por haber llegado hasta acá y gracias Ale por este espacio y este tiempo que te has tomado para este intercambio. Bueno, Muchas gracias Eva y bueno, siempre dispuestos. Eso es. Así que bueno, gracias.